Muy buenas tardes a todas y a todos. De nueva cuenta aquí con ustedes, Rodolfo Gutiérrez, director ejecutivo de ACER, dándole la bienvenida a una nueva emisión de Info ACER. Ya saben la conexión que tenemos con la comunidad para comentar de nuestros trabajos y de nuestras conexiones. Y en esta ocasión vamos a presentarles a ustedes un InfoAcer un poco diferente. No vamos a tener una persona que nos va a dar información, sino que vamos a hacer una pequeña reflexión a 3 años de distancia, a 4 años de distancia ya de que empezamos a lidiar con el COVID-19, nosotros aquí en ACER y ustedes en nuestra vida cotidiana junto con todos nosotros también. Eh, Recuerden, fue en marzo del año 2020 cuando por primera vez comenzamos nosotros a tener plena conciencia de lo que era esta situación del COVID-19 y con ello también empezamos a aprender qué es lo que significaba el COVID-19. Para muchos era una cosa totalmente novedosa, para otros, especialmente los científicos, era algo que se preveía, pero de lo cual no querían hablar. Para muchas otras personas fue así como, eh, pues algo totalmente diferente con lo que había que aprender a manejar. De esa forma fue que ACER, que es, ustedes lo saben, una organización que hace investigación y evaluación, fue invitada a colaborar con agencias públicas de salud y particularmente el Departamento de Salud para poder llegar a toda la comunidad latina y poner al alcance de todas y todos ustedes los recursos que se estaban empezando a otorgar. Fue algo difícil y nosotros comenzamos formando un equipo de trabajo. Tengo yo realmente un verdadero placer y un honor profundo el haber comenzado a trabajar desde ese entonces con nuestra querida Ángeles Juárez, que nos acompaña ahora. Ella en un principio estuvo dedicándose a atender la línea de ayuda, el hotline, pero además había trabajado con nosotros previamente al promover la participación en el censo del 2020 y por lo tanto contamos con todo su apoyo. Pero además Ángeles es enfermera de profesión y tiene una gran experiencia detrás en el manejo de salud comunitaria. Por ello, ACER se enriqueció gracias a la invitación del Departamento de Salud y hasta la fecha Ángeles sigue trabajando conmigo con nosotros aquí en la organización. Ángeles, bienvenida y muchas gracias por sumarte a esta conversación. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla, Rodolfo, y también estoy agradeciéndole a las personas que nos estén viendo o que estén colaborando con nosotros allá en la comunidad, en Facebook. Sí, muchas gracias. Y y también para conversar, y va a ser eso, repito, una conversación un poco informal, pero que nos va a llevar a reflexionar sobre algunas cosas importantes. Nos acompaña Rubén González. Rubén, también un colega que comenzó a trabajar con nosotros ya hace 3 años. Inicialmente con la intención de trabajar en un proyecto muy particular, pero él también muy dispuesto a trabajar en muchos otros ámbitos, pero siempre ha sido un colaborador que nos ha ayudado muchísimo a navegar el asunto de las vacunas, sobre todo, y a promover el cuidado de la salud entre nuestra comunidad. Rubén, muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rodolfo, y buenas tardes a toda la comunidad. Una vez más, tuve la fortuna de aparecer por aquí en este InfoAcer y contento de compartir información y experiencias sobre el COVID y todo lo que hemos hecho con el Departamento de Salud y la comunidad latina en Minnesota. Gracias, gracias a ambos, de verdad. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Ángeles. Y bueno, pues comencemos. En la actualidad, el COVID desafortunadamente sigue con nosotros, llegó para quedarse, pero siempre es bueno recordar cómo era la situación anterior. Recordaremos, ¿verdad, Ángeles, que en un principio era así como el desconocimiento total y la idea de dónde viene este condenado virus llevó a incluso a algunos países a cerrar sus fronteras. Y también teníamos desconocimiento de qué hacer si nos enfermábamos, qué hacer si tenemos que ir al hospital, qué tenemos que hacer si necesitábamos ayuda o asistencia.
Y en ese entonces tú tenías que responder la línea de ayuda, Ángeles. ¿Recuerdas, nos puedes compartir cuál fue tu experiencia cuando comenzaste a trabajar para responder a las preguntas sobre COVID? Bueno, cuando comencé a trabajar en el 2020, ya vamos a comenzar el 5º año. El COVID era muy, muy nuevo, ¿verdad? Y la gente, todos nosotros estábamos muy estresados porque no sabíamos exactamente cómo se iba a comportar este virus y qué es lo que teníamos que hacer. Entonces yo recibía muchas llamadas y sobre todo cuando salió la vacuna, las llamadas que más entraban a la línea de ayuda eran preguntándome dónde podían conseguir la vacuna, porque todo el mundo se quería vacunar, bueno, no todo el mundo, pero una población muy grande quería vacunarse. Y pues las vacunas estaban limitadas, no teníamos la capacidad de que tenemos ahora de vacunar a todas las personas que lo soliciten. En ese entonces estaban muy restringidas a determinados grupos de nuestra población. Y entonces yo pues les daba citas en los eventos que nosotros estábamos participando, y también les ayudaba a hacer sus citas en Walgreens o en otros lugares como CVS, y me preguntaban que si por favor les ayudaba, porque cuando los mandaba a esos lugares, a esas farmacias, pues no hablaban en español, no entendían en inglés, entonces estaban muy limitados, me llamaban a mí para ayudarles. Otra de las cosas que también recuerdo es que pues la gente quería hacerse la prueba del COVID, entonces era una de mis principales funciones, es localizar cuáles sitios estaban cerca del lugar donde las personas vivían para poderles recomendar a dónde poder ir. Pues eso era lo que más recuerdo, y después comenzaron a hacer más preguntas acerca del COVID, acerca de los síntomas, y etcétera, etcétera. No sé si quieres hacerme otra pregunta, Rodolfo, o continúo. No, me parece fantástico lo que has dicho y sí te acuerdas, ¿no? La vacuna llegó después, incluso las primeras vacunas empezaron a ofrecer hasta octubre del 2020, o sea, pasó un periodo ahí significativo entre marzo, cuando empezábamos a tener la conciencia y nosotros empezamos a trabajar con MDH, hasta el mes de octubre, cuando empezaron a dar las vacunas, y en un principio nos pedían que refiriéramos a la gente a los sitios de vacunación, y no sé si fui contigo, pero fuimos a visitar el centro de vacunación allí en Como, frente muy cerca del Parque Como, en donde están los terrenos de la feria estatal, y era toda una implementación impresionante con los camiones no solo del estado, sino federales, y toda una estructura y una logística muy compleja, ¿no? Pero poco después nos invitaron a ser un coordinador comunitario de COVID por parte del MDH también, y con ello vino que también nos hiciéramos cargo de organizar eventos de vacunación, ¿recuerdas? Y entonces, ahí sí como que tuvimos que cambiar nuestra responsabilidad, porque teníamos que promover las vacunas. ¿Te acuerdas de qué trabajo costaba convencer a la gente de vacunarse, Ángeles? Sí, después del inicio de esta surge, como dicen, el inicio de tanta gente quería vacunarse, entonces después comenzamos a promover la vacuna, trabajando muy, muy duro con el Departamento de Salud y nuestro equipo, y pues tratar de convencer a las personas. Muchas veces las personas tenían una mala información, o sea, misinformation, o una información que no era correcta, y no querían vacunarse, entonces nosotros teníamos que darles una información correcta y además ayudarles a que comprendieran y entendieran que no solamente estaban protegiéndose a ellos mismos, sino a su familia y a la comunidad. Y era nuestro rol darles educación y animarlos a que se vacunaran. Ciertamente, y después con ello el reto de la organización de los eventos, y es donde Rubén comenzó a participar con nosotros. ¿Recuerdas, Rubén? En un principio eras invitado a trabajar con un proyecto de colaboración a nivel estatal,
financiado por entonces la agencia HRSA a nivel federal. Y sin embargo, te empezaste a participar también en la organización de los eventos de vacunas. ¿Te acuerdas cómo fue esa situación en ese momento? Sí, fue muy curioso porque entré a trabajar en hacer en septiembre de 2021, ya íbamos por ahí de la segunda vacuna, estaba aún casi a punto de salir la tercera, el booster, y bueno, teníamos estos dos proyectos relacionados al COVID y pues me empecé a colaborar con otros compañeros que estaban involucrados en el proyecto y empezamos a tener, no era tanta gente al principio, me tocó mis primeros eventos, me acuerdo fue Monticello, en Edina, vacunábamos 4, 10 personas, entonces salió a los pocos meses el booster y empezamos a tener incentivos también de $50 y aparte $25 para si hacías una referencia, si invitabas a algún amigo, entonces ya ahora sí a la gente le empezó a interesar un poco más y ahora sí se nos empezó a salir un poco de control algunos eventos y pues bueno, fuimos teniendo vaya, mejores prácticas con el tiempo. Empezamos a involucrarnos más con la tecnología, porque antes solo empezamos usando puro papel y luego solo había puras en inglés. Y pues bueno, mucha comunidad no habla inglés, solo español. Otra comunidad no sabe ni siquiera escribir. Entonces ahí estábamos apoyando en todo lo que se podía, interpretación, registro, y luego empezaron los códigos QR con el celular. Ha sido todo un proceso bastante largo de adaptación, pero lo hemos hecho, creo, bastante bien y la gente creo que ya se va acostumbrando, está empezando a creer que el COVID llegó para quedarse como fue hace unos años la influenza y que mucha gente se adaptó a ponerse esta vacuna también, ¿no? Una vez al año. Cierto. Y bueno, ahí estás hablando de una cosa muy importante, creo que es algo que aprendimos en nuestro ejercicio de esta responsabilidad, es la de convencer a la gente, educar a la gente, informar a la gente. En este punto quiero nada más remarcar que para cuando las vacunas comenzaban a ser distribuidas, ACER ya tenía un equipo de 7 personas que se dedicaba exclusivamente al asunto del COVID, entre quienes atendían las líneas de llamada y entre quienes organizaban eventos fuera. Pero en ese sentido, Ángeles, jugaste un papel muy importante de informar a la población sobre lo que estaba pasando y cada vez aprendíamos algo nuevo. Casi cada día teníamos información nueva. Pero además, uno de los compromisos que asumimos fue los recursos que eran disponibles para la gente. Entonces, tú recibiste llamadas de gente que perdía su casa, perdía su empleo, Sí, todo ello. Platícanos tus recuerdos sí. al respecto. Bueno, era increíble el número de llamadas que me llegaban con las personas que habían perdido su empleo o porque pues no había más lugares donde podían trabajar y también no tenían lo que necesitaban, muebles, no tenían muchos recursos que necesitaban. Y entonces era mi trabajo encontrar recursos para nuestra población, para ayudarles en todo lo que ellos necesitaran. Y fue algo muy, algunas veces estresante, pero en otras muy satisfactorio el poder ayudar a nuestra comunidad a proporcionarles todo lo que necesitan, bueno, no todo, pero algunas de las cosas que necesitaban para poder ayudarles durante la pandemia, durante toda esta etapa en la que pues, la gente estaba en la casa y no podía trabajar, no podían salir, perdían su trabajo o no tenían la forma en cómo transportarse para hacerse la prueba, no tenían forma de transportarse para la vacuna. Entonces, esto fue algo, pues algunas veces un poco no tan grato para nuestra población, pero hicimos todo lo que pudimos para poder ayudarles no solamente con la vacuna, sino con otras necesidades que tenían, poderles ayudar con otras necesidades que ellos nos pedían.
Claro, y eso es muy importante porque llega el momento en el que tienes que convencer a la gente que se vacune. Recuerdas que en un momento la desinformación circulaba también muy profundamente. Rubén señalaba los medios, el uso de tecnología y los medios de comunicación masivos estaban haciendo circular información muy contradictoria respecto a las vacunas e incluso información que asustaba a la gente. En algún momento llegaron a decir que estaba hecho de placentas o de residuos de embarazos y cosas por el estilo, o que era incluso hechos con materiales alienígenas de otro espacio y todo aquello. Todo eso tú lo manejaste, Ángeles. ¿Qué le decía a Sí, la gente? sí, bueno, contestaba el teléfono, una de mis funciones era contestar el teléfono y ayudar a la gente a encontrar recursos en la comunidad y también de los recursos de donde, no en el principio, pero subsecuentemente donde podían vacunarse. Y pues esto era mucha desinformación acerca de qué era la vacuna, de qué era lo que necesitaban. Y nosotros, bueno, tenía yo la línea de ayuda era muy ocupada porque necesitaban muchas cosas, no solamente la vacuna, sino otros recursos cuando pierden el trabajo y no pueden trabajar, también dónde conseguir recursos y dónde ayudarles a, a las personas que llamaban a la línea de ayuda. Claro. Y hace un momento Rubén hablaba de los cambios que pudimos ver. O sea, en un principio las vacunas eran demandadas, como tú lo señalabas, Ángeles, pero de pronto la gente no quería vacunarse y hasta que les inventamos lo de los incentivos y resultó que la gente iba por dinero más que por la vacuna, pero pues terminaban vacunándose. Pero algo importante y es, yo creo que aquí juega un factor decisivo es cómo nos organizamos para promover las vacunas y organizar los eventos. Y en ese respecto, Rubén, si nos puedes platicar cómo era que llegábamos a participar con otras organizaciones aliadas y que nos ayudaban para poder organizar estos eventos y cómo la promoción, porque pues aquí trabajamos todos en equipo y había que también promover los eventos. Claro, sí, pues bueno, fuimos ahora sí que a prueba y error en diferentes lugares, viendo dónde había más comunidad. Nosotros buscábamos ir con la comunidad, eh, no esperábamos que la comunidad viniera a nosotros, buscábamos un lugar preciso donde tuviéramos más afluencia de gente y se pudieron imaginar cualquier tipo de lugar, ahí, ahí estábamos, mercados mexicanos diminutos, ahí estábamos con 2 mesas, con el camión. Después vino el camión de MDAs que fue súper de gran ayuda, porque aparte de que hacían su clínica allá arriba, nos daba mucho marketing, gente que iba manejando decía, ¿qué es esto? Y venía y se vacunaba. También lugares como el, la tienda mexicana La Loma Bonita, como lugares como Crystal, Columbia Heights, Monticello, fueron muy grandes partners para apoyarnos y ponernos ahí los fines de semana. Y fue todo un éxito, fue como nosotros fuimos a la comunidad y la gente se acercaba por curiosidad, ¿y qué es esto? ¿Y por qué dan dinero? No, yo no quiero dinero, no, sí quiero dinero. Nos tocó de todo un poco. Ahora, respecto a los otros CCCs, que son las otras organizaciones latinas que hacían algo parecido a lo que hicimos nosotros o estamos haciendo respecto al COVID. Cuando son eventos muy grandes y para abarcar más recursos, nos invitaban o los invitábamos, fui fuera el caso, para dar más incentivos, más vacunas, desde niños, adultos y adultos mayores también. También respecto a la promoción, el equipo, pues ahora sí que hacíamos lluvia de ideas. Ok, vamos a cubrir, no sé, 1 milla a la redonda del lugar donde vamos a estar. No sé, llevamos una escuela. Hay que hablar a todas las tiendas, restaurantes que están ahí.
Una vez lo hicimos hasta a pie, tocando las casas, pero eso no funcionó muy bien. Pero cambiamos la estrategia, como te comento, era a prueba y error. Y eso funcionó muy bien, por un tiempo nos funcionó muy bien. También compartiendo todos nuestros flyers, folletos con nuestros partners más cercanos. Y así fue como iba llegando más gente. Y bueno, Ángeles, no nos dejará mentir, le llovían llamadas para agendar citas para las vacunaciones de hacer en su momento. Y bueno, ahorita ya está empezando a estar cercano a eso otra vez de nuevo. Es Cierto. verdad, Rubén, el teléfono no dejaba de sonar. No deja de sonar. Sí, es cierto, todos nos acordamos de eso y cómo sufrían. Como siempre digo, es un equipo, había más ayuda para Ángeles, había otras dos personas que también respondían las llamadas, pero ya que aquí es importante, la difusión de la información no se daba solo a través de la línea de ayuda, sino también comenzamos a usar casi desde el principio los medios de comunicación social y la creación de nuestro equipo de comunicación de los flyers o los folletos informativos fue muy importante. Me da mucho gusto decirlo, aunque tampoco debería estarlo presumiendo, pero muchos de esos modelos que se crearon dentro de ACER fueron después copiados por otras organizaciones para promover también eventos. Pero también lo más importante, y yo creo que aquí es justo todavía remarcarlo, es que trabajamos en colaboración con otras organizaciones. Logramos hacerlo a nivel estatal. Y allí llegábamos hasta el sur de Minnesota con organizaciones, trabajando con organizaciones como ACLA en Rochester, o bien trabajando con otras organizaciones como Diversity Council en el sur también, en Rochester, o trabajamos con múltiples organizaciones que también estaban en el norte. Incluso llegamos a colaborar con organizaciones que no necesariamente trabajaban con comunidades latinas. O sea, siguiendo lo que tú estabas señalando, Rubén, la colaboración entre distintas organizaciones ha siempre sido muy importante y el apoyo de otras organizaciones más grandes como el CDC Foundation o como HERSA o como propio Departamento de Salud y el CDC han estado poniendo el dedo sobre la llaga. Pero además de insistir en las vacunas, era necesario también continuar educando y de pronto supimos de algo que se llamó long COVID o COVID de largo plazo. Eso hizo sufrir mucho a Ángeles porque era muy difícil explicarlo. Pero quiero que nos platiques, Ángeles, ¿cuál fue tu experiencia cuando tuvimos con la gente que tenías que explicarle qué es el long COVID? Y hasta la fecha, cuando vas a reuniones de comunidad y les hablas de long COVID, ¿qué les dices? ¿Qué es lo que remarcas? ¿Qué es eso? Sabes que pues, la gente empezó a llamarme porque se enteraron de que tenían una secuela del COVID, no sé en realidad cómo se enteraban, pero llamaban a la línea de ayuda a preguntarme cuáles eran los síntomas, de por qué tenían estos síntomas de cansancio o síntomas de que no, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, no poderse concentrar, no poder pensar muy rápidamente. Entonces me llamaban para preguntarme qué era eso. En realidad, al principio, pues no se sabía qué era, por qué estaban experimentando las personas estos síntomas que eran unos síntomas muy similares a los del COVID, pero además tenían otros síntomas como que se perpetuaban, como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, y pues querían saber qué era esto y por qué y qué podían hacer para quitarse los síntomas o para disminuir los síntomas o para curarse. Hay una forma de curarse o sea, había muchas preguntas acerca y incluso nosotros tuvimos que educarnos acerca de qué era el long COVID y cómo poder ayudar a la población. Tuvimos que asistir a clases o charlas y también a leer y a enterarnos qué era el long COVID.
Y al principio, pues, no se sabía exactamente por qué tenían todos estos síntomas, y por medio de estudios que han hecho, pues, en las universidades, en muchos lugares, CDC o el Departamento de Salud, pues han enterado de que en realidad de todos estos síntomas es una secuela del COVID. Y eso es muy importante, es una secuela, son consecuencias a las que nuestro organismo responde y por eso se generan ese tipo de síntomas que tú señalabas, como la pérdida del olfato, dolores de cabeza, dificultad para respirar, que ya no eran necesariamente con COVID, sino vinieron después del COVID en los individuos. Y volvamos entonces a la importancia de las vacunas, porque la vacuna, si bien no te vuelve inmune, te ayuda a minimizar las consecuencias del COVID, a disminuir el efecto del COVID, a no llegar al hospital, si eso se puede señalar, pero más importante, a no morir por COVID. Hoy vemos las estadísticas y nada menos estoy viendo aquí la página del Departamento de Salud del Estado de Minnesota. Tenemos ahora solo 3.5 casos por cada 100,000 habitantes que llegan al hospital. Cuando la situación estaba más efervescente, eran cientos de casos por cada 100,000 habitantes que llegaban al hospital y se llegaron a saturar. O sea, no había capacidad para dar servicio a toda la gente que estaba enferma. De allí repito que la vacuna sea muy importante. Y bueno, quiero que reflexionemos juntos al respecto, porque se nos han hablado mucho de variantes, cambios en el COVID, sigue siendo el mismo COVID, ya no es el mismo COVID, etcétera, etcétera, pero ha cambiado a lo largo del tiempo, tenemos varias versiones nuevas del COVID a cada rato, y con ello también la necesidad de que las vacunas se actualicen. Hoy existen al menos 3 vacunas que se están aplicando aquí en los Estados Unidos. Dos son las originales que conocemos, la Pfizer y la Moderna, y también está la Novavax, que es un poco diferente en su forma de crearse porque es más orgánica, tiene un sentido más de no replicar al virus, pero sí más bien enfrentarlo con materia orgánica. La otra es una materia más sintética, las MMRs, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Todo esto porque aquí está Paula Calderón nos pregunta que si seguimos vacunando. Y le voy a decir a Rubén que responda, ¿seguimos vacunando? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En dónde lo hacemos? ¿Cada cuándo lo hacemos? Así es. Gracias, Paula, por tu pregunta. Gracias, Rodolfo. Así es, seguimos vacunando y ahorita a partir de septiembre de 2023 es una nueva vacuna que salió por parte de, ahorita como mencionó Rodolfo, las 3 diferentes que hay es para protegernos de las variantes que han salido. Estamos vacunando, sí, hay diferentes organizaciones como hacer, vacunando alrededor de Minnesota. Hacer la próxima vacunación que tiene es el día de mañana, viernes, en el Consulado de El Salvador. Estaremos de 9 de la mañana a 1. Nuestras siguientes son el fin de semana, o sea, en una semana. Estaremos en Rochester, en Riverside School. Estaremos el día 24 en St. Michael's Lutheran Church, que es en Bloomington, de 9 de la mañana a 11:30. Y por último estaremos el día domingo en Source MN, ahí está en Downtown Minneapolis, en una iglesia que está ahí al lado donde reparten comida. Estaremos de 11 de la mañana a 2. También estaremos ofreciendo la vacuna de la influenza. Todo esto es gratuito también. Cierto, muchas gracias. Y esto es para remarcar porque tenemos próximos eventos de vacunación. En respuesta a Paula, seguimos vacunando. ACER sigue promoviendo eventos de vacunación y lo que es más importante ahora tenemos una serie de colaboraciones mucho más amplias gracias a grupos como FALAM, el Frente Amplio de Médicos Latinos en Minnesota, que dirige el doctor Miguel Fiol, que lleva recursos adicionales, además de la vacuna del flu y la vacuna del COVID. Hay otros servicios que son muy importantes. Acérquense con nosotros. Pregúntenle aquí a Ángeles qué ventaja tiene entonces seguir aprendiendo sobre el COVID. Y esto te lo pregunto, Ángeles, porque mucha gente todavía llega y te pregunta, bueno, yo ya tengo 4 vacunas, ¿para qué necesito una nueva?
¿Qué les respondes a estas gentes? Y es que el virus del COVID, hay una mutación, ¿no? del virus del COVID y hay una variante. Parece como que el COVID aprende, ¿no? Que se vacunó, entonces sale otra variante y es muy importante continuar vacunándonos. Hay como Rubén decía, hay una vacuna nueva para la nueva variante y es posible que continúen otras variantes y sigan estudiando y sacando otras vacunas. Esto va a continuar, no se ha terminado. ¿Te respondí la pregunta? Sí, claro que sí. Y es muy importante remarcarlo. O sea, las vacunas se están modernizando, se están actualizando en función de las variantes que están surgiendo. Siempre van a estar un poco detrás, pero también están un poco adelante. La ciencia, de alguna manera, y era una explicación que siempre habría que dar, la ciencia ha seguido investigando y cuando surgen las primeras versiones de las vacunas contra el COVID, es porque ya había previo muchos años de experimentación detrás que permitieron a los científicos sacar la vacuna con prontitud. En lugar de esperar años, en unos meses ya teníamos una vacuna contra el COVID, como dijimos hace un rato, entre marzo y agosto, septiembre ya estaban las vacunas. Para mucha gente fue una sorpresa, pero recuerden que seguían las investigaciones, las experimentaciones y entonces ya había eso. Cada variante requiere de una forma diferente de atacarse. Entonces, si tú ya tienes 4 o hasta 5 vacunas con variantes anteriores, y ya pasaron 6 meses, la nueva variante requiere de una nueva versión de la vacuna y por eso es importante estar actualizado siempre con las vacunas. El mínimo de periodo que debe pasar entre tu vacunación y una nueva es de 6 meses. Ya no se llaman refuerzos, pero deben de considerarse muy importantes porque, repito, responden a las variantes que van surgiendo. De allí que Ángeles tenga mucho trabajo todos los días diciéndole a la gente, sigue, vacúnate, aunque te hayas vacunado 4 veces ya hace un año, síguete vacunando porque el COVID sigue cambiando, sigue adaptándose para poder mantenerse entre nosotros. Y por ello también la labor que hace Rubén de seguir buscando sitios, de seguir acomodando sitios para vacunación es muy importante. ¿Cómo es que eliges un sitio de vacunación, Rubén? ¿Cómo surge esa idea? Bueno, hay varias opciones. Normalmente tratamos de buscar 2 sitios nuestros por mes. Pueden ser escuelas, pueden ser supermercados. Por decir ahora que nuestros hermanos ecuatorianos han estado llegando aquí a Minnesota, tratamos de localizar por donde más o menos se ubican para ir hacia ellos. Donde haya más necesidad, tratamos de buscar este sitio y donde podamos también nosotros y las enfermeras estar cómodos y no estar tan lejos de la comunidad. La otra opción es siempre sale otra organización, una escuela, medios de comunicación que nos invitan a colaborar, porque como mencionamos, ACER ha hecho un gran trabajo y se ha vuelto más visible en este aspecto del COVID y también en los proyectos que hemos realizado antes del COVID. Entonces se ha vuelto ahora sí que demandante. Tenemos una lista de espera ya para seleccionar de aquí a junio. Eso es muy importante, todavía existe esa colaboración y demanda. Aquí me están compartiendo algunas preguntas que, bueno, se las voy a pasar algunas a Ángeles para que las responda y en ese sentido la gente pregunta aquí, Maggie dice, ¿cuántas dosis se necesitan ahora de vacuna? Pues ahora la vacuna que estamos dando es la nueva, pero no es exactamente nueva, sino es una vacuna que salió para las variantes y es la única vacuna que vamos a estar dando. Esta vacuna se va a dar una vez por año y pues tenemos que mantenernos al día. Es posible
que pase otra variante y necesitemos otra vacuna o la vacuna se cambie, pero hasta este momento lo que necesitamos es ponernos la nueva vacuna que salió para la nueva variante. Es la única que estamos dando ahora y que se tiene que dar si tuvieron COVID 3 semanas después del COVID, se puede dar la vacuna y si no, pueden pasar, no sé, Rubén, ¿cuánto tiempo antes de que se dé la nueva vacuna? ¿Si te dio COVID? No. Si ya te vacunaste antes. La última. Con que no te hayas puesto la vacuna nueva que salió en septiembre de 2023, creo que son 2 meses antes, de ahí en adelante aplicas para la nueva vacuna, básicamente. Claro. Sí, debemos mantenernos vacunados porque eso es lo que nos va a proteger y eso es lo que va a disminuir la contaminación y el que se prolongue el COVID. Esperamos que en algún momento podamos conquistarlo, aunque por la historia que sabemos de muchas enfermedades contagiosas todavía se están vacunando a las personas, por ejemplo, todas las vacunas que se le dan a los niños, aunque ya no hay en realidad poliomielitis, todavía seguimos vacunando a los niños en contra del polio. Esto va a ser lo mismo, pero lo más importante es vacunarse para disminuir el contagio y sobre todo nuestros adultos mayores, que son los que más afectados son si se infectan, inclusive si han recibido la vacuna, es posible que adquieran el COVID otra vez y son los más afectados. Y aquí yo agregaría también la necesidad de la vacuna se determina en función de todo lo que han señalado, además de condiciones preexistentes en caso de que tengas condiciones inmunológicas que determinan una cierta debilidad inmunológica de respuesta de tu cuerpo. Puede ser diabetes, puede ser cáncer, entonces el doctor tendrá que recomendarte cada cuándo te vas a vacunar. Se espera que una gente normal que no tenga problemas, que sea sana, digamos, en general, tendrá que usar la vacuna una vez al año, debido a que pues, las variantes, si bien se siguen reproduciendo, tampoco son una tan diferente de la otra, de tal suerte que la vacuna sigue teniendo efecto contra esas variantes en su conjunto. Entonces sí, la vacuna debe de seguirse aplicando bajo las condiciones que señalaban, pero también ya no es necesario hacerlo como hubo en un momento, cada 4, cada 6 meses, sino ahora si estás sano, la mejor recomendación es espérate hasta que pase un año, te vuelvas a poner esta nueva vacuna o la nueva que surge en ese momento, pero si estás con condiciones inmunológicas serias, consulta con tu médico. El médico es quien te va a llevar de la mano para que estés más protegido. Preguntan también aquí si es la misma vacuna para niños y adultos. Ángeles, ¿qué sabes al respecto? Sí, es la misma vacuna para niños y adultos. Sin embargo, a los niños se les da una dosis más pequeña que a los adultos. Pero es la misma vacuna que se le da a los niños y a los adultos en una dosis más pequeña. Y podemos empezar a vacunar a los niños desde los 6 meses hasta los adultos mayores. O sea, todas las personas pueden vacunarse comenzando a los 6 meses de edad. Y aquí una pregunta asociada, perdón Rubén, una pregunta asociada es, ¿importa la marca de la vacuna que te pongas? No, en realidad no. O sea, si te pusiste la vacuna de Moderna, es la misma vacuna, bueno, los mismos ingredientes, el mismo proceso que se utiliza para la vacuna del Pfizer. O sea que muchas veces me preguntan, no, tienes la vacuna de Pfizer y ese día estamos dando la de Moderna y en realidad es la misma vacuna con diferente compañía que la produce, pero el proceso es el mismo que para el mismo proceso que utilizan las compañías. Sí, ya han sacado estudios que Pfizer y Moderna tienen básicamente lo mismo. Lo mismo. Sí. Sí, efectivamente se desarrollan de la misma manera bajo los mismos principios de producción, pero cualquier vacuna es buena. Si tienes la fortuna, porque para mí es una fortuna vivir en México y no encuentras Pfizer o Moderna disponibles, pero te dan la
Sinovac o cualquiera, te protege. Quizá el nivel de protección sea menor, pero te protege. Entonces lo importante es tener una vacuna y en este caso en Estados Unidos la ventaja es tener 3 vacunas de 3 compañías muy poderosas que por lo tanto tienen mucho sustento y mucho reconocimiento, pero cualquiera que te pongas te va a funcionar igual. Entonces es muy importante. Y Ujú. ibas a decir algo, Rubén. Quería agregar que es una duda muy común en la comunidad pero es que ya me vacuné y me sigue dando COVID, entonces ¿de qué sirve? No, entonces es importante mencionar que la vacuna del COVID nos previene de que no terminemos en el hospital o alguna enfermedad respiratoria muy fuerte. Si te da COVID, te va a dar COVID como si fuera una gripe muy fuerte y reposar de 3 a 5 días, pero importante mencionar eso, que el tener la vacuna del COVID no se refiere a que nunca te va a dar COVID. Eso es muy importante, no te inmuniza contra el COVID la vacuna, pero vuelvo a insistir, disminuye los efectos del COVID cuando te cae, porque no sabemos cuándo te va a caer, o sea, puede salir en cualquier momento y alguien lo está acarreando incluso sin saberlo y te lo pasa, porque a veces puedes tener COVID y no tener síntomas, o a veces puedes adquirir el COVID y estás en la primera fase y ya puedes distribuir el COVID a otras personas y todavía no lo sabes. Entonces, en ese sentido es muy importante y aquí es una pregunta de Sandro particularmente para Rubén. Es importante si tienes dudas y quieres proteger a los demás, hazte la prueba. Determina si tienes o no tienes COVID. Y pregunta a Sandro, ¿dónde conseguimos pruebas de COVID? Sí, es súper importante. De hecho, el día martes, las enfermeras nos pidieron una prueba para hacer la prueba a una persona que se quería vacunar, traía algunos síntomas. Entonces, las enfermeras se cercioran de no vacunarte si tienes COVID o síntomas. Ya una vez que se hizo la prueba y salió negativa, le pusieron su vacuna. ¿Dónde consigues pruebas? Nosotros tenemos pruebas rápidas de COVID en la oficina de hacer en Saint Paul y en todos nuestros eventos de promoción y de vacunación tenemos pruebas rápidas. Son 2 por caja. Y también si ya requieres algo más emergente, más de emergencia, hay pruebas de saliva. Hay 3 sitios en Minneapolis, 2 en Bloomington y Brooklyn Park, con otras organizaciones de otras etnias que hacen algo similar a lo que nosotros estamos haciendo referente al COVID. Puedes llamar a nuestra línea de ayuda para darte direcciones, pasarte algún link de referencia, horarios, de frente a las pruebas de saliva. Si requieres nada más pruebas rápidas, nosotros contamos con ellas. Y entonces aquí es muy importante decirle a la gente cuál es el número de la línea de ayuda. Ángeles, ¿puedes compartirlo? Exacto. ¿Sabes qué? Ahorita no lo tengo enfrente de mí. ¿Por qué no te llamas? Ahí lo tienes, seguramente enfrente en el letrero. Sí, o sea, no lo tengo ahorita enfrente de mí. ¿A quién lo tiene? Lo estoy buscando. ¿Pero qué? ¿Tienes un letrero ahí en tu escritorio, Ángeles? ¿Cómo? Hay un letrero con tu nombre ahí en tu escritorio. Con el número de... A la ayuda de ayuda 651-304-6145. Ok. Esa es la línea de ayuda, sí. ¿Nos lo repites, por favor? Otra vez es el 651-304-6145. Y por favor, compartan este número porque mucha gente todavía sigue teniendo dudas, sigue teniendo nervios respecto al COVID. Entonces, si nos llaman, no solo se van a encontrar con la voz agradable de Ángeles respondiéndoles, sino también con información que es muy valiosa para ustedes y para que puedan decidir qué es lo que van a hacer, qué es lo que deben de hacer. Hoy el COVID pareciera ser que es menos problemático, pero sigue con nosotros y sigue siendo un problema. Hoy las estadísticas no son tan precisas como eran antes, porque ya no hay, como señalaba Rubén, las pruebas de COVID de saliva que eran de laboratorio y por lo tanto más exactas y que generaban inmediatamente el registro. Ahora cada quien se hace su prueba y si yo salgo positivo puedo decidir, me quedo en mi casa, pero no le digo a nadie, o
no me importa y salgo a la calle y sigo haciendo mi vida. Entonces, por lo tanto, los registros han bajado mucho. Sin embargo, y esto es importante señalarlo, los gobiernos estatales y sobre todo el gobierno federal están todavía tomando pruebas de presencias de COVID a través de los drenajes en las distintas ciudades, en los distintos pueblos, y de esa forma se puede estimar más o menos cómo estamos. Afortunadamente estamos bajos, pero hay temporadas, y Ángeles lo ratificará, hay temporadas en las que el COVID sube y no lo sabemos sino hasta que se ven las hospitalizaciones que nos indican que sí, en realidad hay muchos casos nuevos de COVID. ¿En qué temporada se ve más grave el número de la presencia del COVID, Ángeles? Pues en realidad es un virus no lo conocemos, aunque se ha continuado haciendo research o investigación, no se conoce todavía muchísimo del COVID, por eso lo más importante es vacunarse. Esa es la más, la arma que tenemos hasta ahorita más efectiva es vacunarse. Ojo, lo que dijo Ángeles es muy importante. No tiene una temporalidad específica el COVID. Nos ataca todo el año. Hay momentos en los que sube más y coincide con el invierno quizá, pero habrá otra vez en verano, primavera, cuando todos salimos y todos estamos encontrándonos unos con otros, que vuelve a subir. Eso es sumamente importante. El COVID no es como el flu. El COVID, aunque también es una enfermedad broncorrespiratoria, no tiene ese patrón. Entonces, desde les queremos invitar todavía a que se cuiden mucho, infórmense, llámenos, estamos aquí para servirles. Y antes de despedirme, quisiera pedirles a Rubén y Ángeles que nos den sus palabras de cierre, de despedida, qué sugerencias tienen para la población desde sus perspectivas diferentes. Adelante, Ángeles. Bueno, lo más importante es vacunarse. Eso es lo que nos va a ayudar a disminuir y pues a trabajar en contra del virus, ¿verdad? O sea, eso es básico pues si estamos enfermos, quedarnos en casa, o sea, no salir a, a pasar el virus a otras personas. Gracias. Y en caso de que necesitemos asistencia, llamen a los médicos. Sus médicos son la mejor asistencia que puedan tener, especialmente cuando si sus síntomas son graves, ustedes podrán requerir o necesitar mayor atención. El médico, para eso hay telehealth, aprovechenla. Les podrá decir, acérquense al hospital que esté más cercano, en caso de que sea necesario, pero no tomen decisiones así como, bueno, yo me voy caminando. Cuídense mucho todavía si se enferman de COVID. Rubén, palabras de cierre. Justo de eso iba a hablar, que no se olviden que hay consultas gratis en Telehealth por si llegas a tener COVID y necesitas consultar a un médico. El Departamento de Salud de Minnesota tiene ese recurso gratuito. Si requiere más información, llama a nuestra línea de ayuda, por favor. Y quería seguirlos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de nuestros eventos. Vamos a estar vacunando los siguientes meses y queremos que se sigan protegiendo a sus familias, adultos mayores y niños en general. Entonces, no se lo pierdan, hay que cuidarse. Sí. Y lo más importante es vacunarse. Exactamente, lo Lo más importante, lo número uno, o sea, la prevención número uno es vacunarse. Exacto. Totalmente, totalmente. No dejen de vacunarse, por favor. Nosotros seguimos ofreciendo, lo seguiremos haciendo, por lo menos de aquí hasta mediados de este año. Esperemos que más adelante también, pero de aquí a mediados de este año, por favor, aprovechen que estamos, otras organizaciones como nosotros tratando de promover la vacuna. Mantengámonos nosotros, puedo agregar algo, nosotros tratamos de llevar la vacuna a la comunidad. Exacto. Eso es sumamente importante. Les estamos buscando, no se nos escondan. Salgan a vacunarse. Ajá. Que solo tenemos una vida. Bueno, también infórmense. El CDC tiene su página en español. El Departamento de Salud también tiene una página en español en donde ustedes pueden consultar mayor información
Nosotros, como bien dijo Rubén, en nuestros medios sociales tenemos información disponible, consulten, estén informados, informadas y mantengámonos siempre alerta. El COVID nos atacó por sorpresa, pero estamos listos para darle la mejor respuesta. Esperemos que sigan los consejos y nos mantengamos siempre a salvo y más saludables. Y vacunarse, vacúnese. Apúrense, Ángeles, no quita el dedo del renglón. Vacúnese. Y llamen a Ángeles al Llamen a Ángeles para sacar. 651-335. ¿Qué más? No, la línea de ayuda, pues Ajá. voy a llamar al 651-304-6145. 304-6145 con el 651 al principio, por favor no lo olviden. Y nos despedimos con mucho gusto de haber conversado con ustedes. Gracias por sus preguntas. Gracias a nuestro colega Zadkiel por la ayuda técnica. Y muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Rubén. Nos vemos hasta la próxima. Rodolfo Gutiérrez, desde Saint Paul, director ejecutivo de ACER, se despide de ustedes. Hasta luego. Hasta luego.